a Wadi tratando de revivir a Nicolás. Y lo único que yo pude decir fue auxilio, necesitamos ayuda. Ya, o sea, murió. Mi nombre es Wadi Ramírez, ella es mi esposa. Gloria Sánchez, esposa de este caballero. Hemos establecido una familia y ahora mismo tenemos 3 niños. El viaje de nuestra familia a la Hacienda Mariela a fin de año representa la oportunidad de nosotros como familia, ya al final de todo el ajetreo del año, tomar un tiempo para descansar, compartir, reflexionar. Ahí a final de año tratamos de compartir con ellos y ya había en esos días del 28, 29 de diciembre, nos habíamos programados para ir a Ocoa, lo habíamos separado con tiempo y la idea era disfrutar de esos días de descanso en esa provincia que es tan mágica, fabulosa, tiene unas vistas preciosas. Cuando estamos planificando todo, entonces que vemos que los niños no se van a poder bañar en la piscina porque yo no planifiqué, mami empieza a armar la logística. Bueno, nos vamos al pueblo y allá en una tiendita compramos los trajes de baño para los niños y en eso entonces nosotros nos quedamos con los niños y mi mamá se va en el vehículo, nos quedamos sin vehículo en ese lugar. Una cosa importante que debo decir es que cuando la señora me dice de la conexión a internet y me dice de la piscina, yo le escucho, pero yo no tomo la precaución con la que ella me dijo esas 2 informaciones. Yo creo que en ese momento pudo haber incluso algo de orgullo, como que, bueno, sí, como que tenemos internet, como que nuestro celular se puede conectar. Pero ella insistió en que nos conectáramos a la señal del Wi-Fi de la casa, a la red de la casa. Yo no lo hice, yo dejé mi celular. Y ciertamente creo que esas 2 cosas son muy importantes porque yo no presté atención a lo que ella me dijo. Mi mamá se va al pueblo en el vehículo, en el único vehículo que teníamos. Entendíamos que estábamos completamente solos en ese lugar. Luego de un tiempo, en un momento específico, Wadi va a la cocina y me pregunta por Nicolás. Le digo yo, ¿cómo Nicolás? Pero estaba contigo. Y entonces salimos a buscar a Nicolás. Y cuando salimos a buscar a Nicolás, yo escucho un sonido, como si fuese un llanto de un bebé. Cuando vamos directamente, no vamos a la piscina, vamos a donde se escucha el sonido, pero es como si fuese una pendiente y se escucha el sonido en lo profundo. Y yo le digo a los niños, por favor, hagan silencio, que yo creo que es en ese sentido que está el niño. Y Wadi empieza a correr hacia abajo. Y cuando él está bajando, empezamos a escuchar más sonidos. No era Nicolás, eran unos ovejos que estaban haciendo el sonido. Entonces bajamos a buscar y fuimos ampliando el perímetro, pero cuando llegué bien lejos y vi que ese llanto no era de Nicolás, sino de los animales, fue subiendo el sentido de urgencia de dónde estará ese niño en una finca tan grande y desconocida para nosotros, porque no teníamos una hora en el lugar. Correcto. Acabábamos de llegar, depositamos la maleta en la habitación, ni siquiera se abrió ni nada. Estábamos explorando con los niños y nos quedamos jugando. Realmente es un sentimiento muy intenso y pasan muchas cosas por la mente, porque por un lado debemos de estar alerta, de tratar de identificar dónde pudiera estar, pero inmediatamente llegan los sentimientos de responsabilidad y culpa, pero no era yo que lo tenía, no era contigo que estaba, no era aquí y allá, y todo eso se conjuga
pero hay que manejar tratar de manejar la situación para encontrar al niño y lograr una respuesta oportuna. En mi caso fue una desesperación. En ese momento, ese primer sentimiento de tenemos que buscar, pero esto es grande, o sea, es un lugar muy grande, hacia dónde me voy, porque cada minuto cuenta, me voy hacia allá, me voy hacia acá, ese sentido de hacia dónde me voy a buscar, la desesperación va aumentando. Entonces, en ese momento, yo me fui por un lado y Wadi se fue por otro lado y efectivamente él se fue al lado de la piscina, yo me fui hacia otra área. Y ese momento, esa emoción es una emoción de desesperación y al mismo tiempo de una preocupación muy grande. El incidente nosotros entendemos que fue alrededor de las 3 de la tarde, en el cual yo me di cuenta de que no estaba Nicolás cerca y que comenzamos la búsqueda. Y pasé frente a la piscina. Yo no tenía en mente la piscina. Yo pasé frente a la piscina y ahí es que veo que Nicolás está flotando boca abajo en la piscina. Yo veo lo que está pasando, pero yo no me acerco. Yo solamente veo a Wadi tratando de revivir a Nicolás. Y en ese momento, ya, o sea, murió. Y a todo esto, con toda esa emoción, también tenemos a 2 niños chiquitos en un lugar donde estamos solos y no tenemos vehículo. Y yo no tengo mi celular encima. Entonces, en ese momento, yo me tiré al suelo y yo solamente miraba al cielo y recordaba que solamente me venía a la mente Noé, que Jehová Dios y Jehová quitó. En ese momento el Señor me había quitado a Nicolás. Uno recibe diferentes tipos de entrenamiento o uno se prepara mentalmente de qué yo haría en caso de una emergencia. Pero eso es bueno, pero la realidad es que cuando pasa un incidente de esa naturaleza, es muy diferente y muy difícil accionar de una manera apropiada. Yo lo vi, inmediatamente me tiré a la piscina, saqué al niño, lo puse sobre el piso y comencé a darle, a hacer una maniobra de darle RCP y respiración boca a boca y hacerle compresiones en el pecho. Y Gloria está a la distancia, desconsolada, gritando, clamando. Y para mí fue una montaña de pensamientos, de emociones, porque yo vi a Nicolás y de repente yo vi que comenzó a tener leves reacciones a las maniobras que se le estaban haciendo y eso me alegró en gran medida, me dio esperanza. Pero por otro lado, luego veo que el nivel de mejoría de él y de reacción no sigue subiendo, sino que se estanca y no está reaccionando de esa misma manera. Y ahí comienza a entrar aún más el pánico.
Y ante la insistencia de ese señor, el cuidador de la finca que oyó los gritos, ese señor fue un ángel de Dios para nosotros, utilizado por Dios para motivarnos a salir y a buscar más ayuda. Hasta que llegamos al centro de atención primaria. Mientras yo salía con el señor, ella se pudo quedar con mi celular, realizando las llamadas a nuestra familia, al médico y dando la voz de alerta de lo que estaba pasando. Increíble cómo ese detalle también fue importante. Por eso hice el énfasis al inicio de que yo no hice mucho caso de la conexión al internet, porque no salían llamadas. Yo intenté llamar muchísimo, normal, y no salían las llamadas. Y luego, de una manera, yo diría que providencial, se me ocurre llamar por el grupo de la familia, para ver quién podía contestar, porque a todo esto nuestras familias, la familia de mi esposo, estaba en otra finca, en otro lugar cerca de aquí de Santo Domingo, donde tampoco había mucha señal. Y lo único que yo pude decir fue: auxilio, necesitamos ayuda de manera desesperada, aeroambulancia, porque el Señor puso ese pensamiento de que la única forma de nosotros salir de ahí y que el niño pudiera recibir la atención era de esa manera. Llegamos al centro de atención primaria, nos atendieron de inmediato. Yo me mantuve dándole RCP en el centro de atención primaria y la persona que estaba de servicio trabajó gestionando oxígeno, pero también maniobró de una manera bien ágil, gestionando una ambulancia del 911 que llegó allá de una manera muy oportuna. E inmediatamente lo montamos al niño y justo antes de que cerraran la puerta de la ambulancia me pasaron un celular con el pediatra del niño ahí. Entonces, aún dentro de la ambulancia se le seguía dando atención con la enfermera que estaba de servicio, pero con las indicaciones de su pediatra de cómo transportarlo de la mejor manera y revisando cómo estaban los indicadores de los diferentes elementos de la ambulancia. Cuando llegamos a la emergencia del Hospital San José, que es el Hospital General de San José de Ocoa, lo estaban esperando y la manera tan ágil y diligente que todo el personal del Centro de Atención Primaria y del Hospital General de la Emergencia se volcó a atender a Nicolás, aún en medio de las precariedades de los temas de equipamiento e insumo que hay en los centros públicos de salud. Fue muy impactante. Todo ese personal se volcó en hacer todo lo que fuera posible en cuanto a eso. Ese mismo día, providencialmente, se desocupó una cama en ese lugar. O sea, ese mismo día. Es una unidad de cuidados intensivos pediátrica muy demandada, casi van muchos niños a ese lugar. Y justamente se desocupó una cama. Pero no solamente eso, que luego ese intensivista nos dice a nosotros que a él no le tocaba ese día. Él le hizo un favor a una amiga. Y luego nos enteramos también que ese intensivista es creyente. O sea, todas las maneras de cómo ver cómo el Señor orquestó todos esos detalles que en ese momento para nosotros era desconocido completamente. Nosotros estábamos moviéndonos según lo que teníamos en ese momento. O sea, nosotros no sabíamos qué iba a pasar después, nosotros no sabíamos nada. Luego, obviamente, es que uno puede hacer ese inventario de gracia, ese inventario de misericordia tan grande. En el momento del accidente
fue evidente la mano de Dios en múltiples maneras, guiando para que nuestro hijo pudiera estar con vida en el día de hoy. Desde el momento en que lo sacamos del agua, el apoyo que pudimos recibir, la insistencia de poder tener Wi-Fi disponible, la celeridad con que pudimos llegar al centro de atención primaria, la diligencia de todo el personal relacionado para que pudiera llegar a la emergencia. Fue evidente la mano de Dios de una manera muy especial, guiando todos esos detalles, pero aún movilizando a la familia de Ocoa, a mi familia que aún fue también a darnos un apoyo, pero la familia de la fe que nos dio un apoyo de manera muy importante en oración, que se unieron a apoyarnos en ese proceso, de manera que Nicolás pudiera recibir la atención oportuna y también recibir la asistencia que necesitábamos. Eso fue definitivamente una gran misericordia de Dios por la cual nosotros le alabamos y estamos muy agradecidos. Yo llegué de Ocoa a Santo Domingo en el helicóptero de aeroambulancia, pero Gloria tuvo que venir en vehículo y eso era 30 de diciembre, que había un enorme entaponamiento. Ahí yo también pude ver la misericordia de Dios, porque a pesar de que yo no sabía lo que iba a pasar con Nicolás y Wadi iba con él en un helicóptero, yo iba en ese vehículo y el vehículo no se movía. Hubo un momento que nosotros duramos cerca de 30 minutos sin movernos. 30 minutos. Y era como, aún en ese momento yo daba gloria a Dios porque había ambulancia. En ese trayecto en el que yo me encontraba, habían ambulancia. Yo oraba, Señor, por esa persona que iba en esa ambulancia, pero daba gracias al Señor porque ya Wadi estaba casi llegando a la Plaza de la Salud, mientras yo todavía estaba en el camino. Por eso, al inicio decía que fue una providencia del Señor, que Él me recordara que podíamos acceder a eso. Y duramos 30 minutos prácticamente sin movernos. Cuando estábamos en el Hospital San José, que estaban todas las enfermeras con él, hubo un momento que hubo un silencio y mi hijo estaba helado, sin moverse. Y yo me acerqué. En ese momento se había ido, o sea, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos. Llegó un helicóptero que por la providencia del Señor, por algunos contactos llegó, pero no era un helicóptero ambulancia. Y cuando el piloto nos dice, no, es que si lo subimos, él va a morir en el aire. Cuando el intensivista llama a emergencia para saber lo que le hicieron, él dice, eso no me sirve para yo saber, o sea, no me sirve, yo necesito que ustedes me hagan esto, esto y esto. Y ellos decirle, doctor, nosotros no tenemos eso aquí, ese equipo no lo tenemos. Ya después, lo que nos dijo fue, el estado de su hijo es un estado grave, muy grave. Nosotros no sabemos lo que va a suceder. Nosotros vamos a hacer todo lo que nosotros podamos como médicos, pero hay una parte que nosotros no sabemos lo que pueda suceder. Yo creo que una de las cosas que me mantenía, aún sin saber lo que iba a pasar, confiada y como esperanzada, es que yo pedí porque me lo dejara un tiempo más. Y habían pasado horas, y después había pasado un día, y después pasó otro día. Y era como el Señor escuchó. Aún yo no sé lo que va a pasar después. Esta situación impactó mi vida en un cambio en la manera de ver las cosas. Nosotros sabemos que debemos de tratar de tener las prioridades en su lugar y hacer un uso razonable del tiempo y de acuerdo a esas prioridades. Pero la verdad es que es muy fácil envolvernos en el día a día y en las diferentes ocupaciones e irle restando tiempo a esas cosas que decimos que son las más importantes.
uno de los cambios que he hecho después de este incidente ha sido en ser intencional, aún más intencional, en tener tiempo con mis hijos, en tener separados ciertos momentos para disfrutarlos con ellos. Sentarse a escuchar una historia kilométrica, que para ellos es importante y trascendental. Y aún atesorar esos pequeños momentos y sobre todo ser intencional en plantar la palabra, de compartir ese gran mensaje de esperanza día tras día en los devocionales, pero en las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Uh-huh. Tratar de modelar a Cristo, que no siempre se nos hace fácil, pero de que ellos puedan tener, si nos vamos hoy de la tierra, que ellos puedan tener ese ejemplo y ese legado de cómo vivir la palabra y cómo vivir para Cristo. La realidad es que Él es soberano y que Él tiene el control. Y aunque es duro que te digan en un momento de dolor que Dios tiene control, esa es la realidad. Nicolás es un niño muy sabio, es un niño muy alegre y gracias al Señor se va desarrollando súper bien, ya está aprendiendo a hablar y eso es un motivo de alegría. Mi mensaje para todas las personas es que recordemos que Dios en su palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Lo mejor que puedes hacer es depositar tu confianza en Dios, porque Él en que puede glorificarse en medio de todas las situaciones. Dios ha prometido que Él se va a glorificar. Y Dios nos da muchas lecciones en la vida. Y depende de nosotros la resistencia que ponemos a ese aprendizaje que Dios quiere en nuestras vidas. Y no quisiera ser tan terco de que para Dios hacer su voluntad sea a causa de tanto dolor. Yo quisiera aprender las lecciones que Dios tiene para mí por las buenas. Cada año, más de 60 niños mueren ahogados en piscinas en la República Dominicana. Muchos de estos casos ocurren en silencio, en cuestión de segundos y sin que nadie lo note a tiempo. El 29 de diciembre del 2023, Nicolás, de apenas 1 año, fue encontrado sin signos vitales en el fondo de una piscina. Durante más de 10 minutos su corazón no latió, pero contra toda probabilidad médica volvió a la vida. Hoy este evento es considerado por su familia y allegados como un verdadero milagro. Actualmente Nicolás vive una vida plena y saludable. Corre, juega, ríe y aprende como cualquier niño de su edad. Sus padres, Wadi Ramírez y Gloria Sánchez, viven agradecidos a Dios cada día por su misericordia, junto a Nicolás y sus 2 hermanos. Esta historia no solo habla de un milagro, sino también de un aprendizaje de fe en medio del dolor.